4:59 de la madrugada del 23 de marzo del 2023, jueves. Sean todos bienvenidos una vez más a esta bella reunión, mis amigos. Buenos días. Llevábamos días sin vernos, 3 días, ¿cierto? No, 2 días sin vernos y ya nos hacemos falta. Buenos días a todos. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Amén, gloria al Señor. Buenos días. Y los demás, ¿cómo están? Algunos ya atareados, están haciendo cosas de familia, otros están... La Biblia debe estar por ahí cerca, Olfa. Otros deben estar mirando los niños. Y bueno, ya son las 5 en punto y como siempre iniciamos siempre puntualmente. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy buenos días. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bueno, invitando a todos para que de lunes a viernes a las 5 de la mañana estamos estudiando el Antiguo Testamento y a las 8 de la noche estamos estudiando el Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 28 del primer libro de Samuel. Hicimos 2 videos del capítulo 27. Ahora el capítulo 28, ¿sí?, inicia con 2 versículos que, y esto lo digo con humildad, para mi parecer deberían pertenecer al capítulo anterior. ¿Por qué? Porque sigue la línea histórica o el mismo mensaje que se viene hablando, que David se va con su ejército, ¿sí?, a trabajarle a Aquis, el rey de los filisteos. Bueno, yo quisiera saber primero, buenos días, ¿sí están por ahí o no? Gloria a Dios. ¿Serían tan amables? ¿Podrían prender las cámaras? Hola, Gladibet, buenos días. Se les agradece prender las cámaras para poderlos ver. Gloria al Señor. Marlecita, buenos días. ¿Dónde están los demás? Gloria al Señor. Bueno, hola, Livia. Buenos días. Buenos días. Ok, bueno, entonces venimos hablando que el rey David dice, Saúl me va a matar. Y aquí el rey David toma malas decisiones. Veníamos hablando que no consultó a Dios. No hizo lo que todo buen siervo de Dios debe hacer antes de tomar una decisión. Primero consulte, váyase de rodillas ante el Señor. Bueno, hoy, en esa época tenían que ir al sumo sacerdote y consultar a través del Urim y el Tumim, 2 piedras especiales que los sacerdotes tenían sobre los hombros y que ellos eran los que le decían sí o no. Bueno, no entiendo por qué estos 2 versículos están en el capítulo 28. ¿Alguien los puede leer, por favor? Leamos el capítulo 28, versículo 1 y 2. Estos 2 deberían, y lo digo humildemente, deberían estar en el capítulo anterior. ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Dale, Marle. Aconteció en aquellos días, estoy en el capítulo 28 del primer libro de de Samuel, perdón. Aconteció aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel.
Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Quiero recordar que la Biblia originalmente, en sus originales, no está escrita en capítulos y versículos, ¿no? Un momento, Marle, micrófono, por favor. Momentico acá. Ya. David, me regala la cita, por favor, qué pena. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Estamos en el 28. ¿Por qué digo que debería estar ahí? Y lo digo humildemente. Esto fue, ¿cómo se dice? Esto fue en el año 1215 que un hombre llamado Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, que en esa época pertenecía a la Iglesia Católica, todavía no se había separado Enrique VIII, el rey Enrique VIII de la Iglesia Católica. Él fue el que dividió la Biblia en capítulos. Aparece otro hombre en 1527, 12 años después, Sánchez Pagnino, que divide la Biblia en versículos. Y después, en el año 1560, Robert Estienne escribe la Biblia de Ginebra. Esa es la primera que trae capítulos y versículos a la vez. Hay otra cosa que debemos entender, y es que la Biblia no viene como nosotros tenemos los libros. La Biblia viene en unos pergaminos, unos rollos. O sea que si usted quiere leer toda la Biblia, le toca abrir el rollo e irlo moviendo. No viene originalmente compilado en hojitas. ¿Me hago entender? Entonces aquí no comprendo por qué la persona que hizo esta división dejó estos dos versículos aquí, porque precisamente en el versículo 3, hasta finalizar el capítulo, va a hablar un tema que nada tiene que ver con David, con David, y nada tiene que ver con el rey Aquis. ¿Estamos claros? Entonces aquí, como nosotros venimos ordenadamente hablando capítulo por capítulo y tratamos de seccionar, pues a mí me parece muy raro, porque David viene hablando con Aquis, ¿cierto? Aquis en el capítulo anterior, versículo 10, le dice: bueno, ¿y de dónde vienes tú? Y él le dice: no, vengo de estar aquí, vengo de estar allá. No le decía la verdad, para que ninguno fuera a decirle a Saúl dónde él estaba. Y venimos hablando ese tema, pero aquí estos dos versículos deberían estar. Humildemente lo digo, no quiero parecer vanaglorioso, prepotente, pero creo que deberían pertenecer al capítulo 28. Aquí hay algo interesante que podríamos retomar de lo que venimos hablando hace unos días atrás. David, por no consultar a Dios, por no preguntarle, le llegó la falta de fe. ¿Por qué le llega la falta de fe? Porque en el capítulo 27, ¿sí?, versículo 1 dice que David en su corazón, o sea, David se le metió un sentimiento. ¿Cuál? Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Perdió la fe. Y algunos me dirán: un momento, sin fe nadie puede agradar a Dios. Espere. Los invito a la noche, que estamos hablando de la fe. Recordemos que la palabra fe en el Antiguo Testamento solo está en 3 versículos. Esa revelación de la fe no está todavía clara. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ya la tenemos clara, pero en esa época usted no va a encontrar
a la Biblia diciendo que David tuvo fe o no tuvo fe. No, ese concepto no existía. Existía el de la confianza. Una pregunta: David estaba perdiendo la confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque a David se le olvidó que el que lo ungió como rey, ¿quién fue? Un profeta llamado Samuel, que lo envió a decirle a David que iba a ser el rey. Cuando David dice, Saúl me va a matar, ya en el corazón empieza a perder esa confianza que he oído. Y ahí es donde nosotros no somos super cristianos. Hay algunos que de vez en cuando vamos a flaquear. Hay algunos que de vez en cuando vamos a dudar. Y no hace falta el super espiritual que le diga, hermano, ayune, métase a leer la Biblia, que así es que somos seres humanos y esas partes hacen mella en nuestro corazón, es parte de nuestro corazón. Entonces David, al igual que muchos de nosotros, comienza como a dudar, y se acuerdan que hablamos de darle ayuditas a Dios. Entonces vamos a darle una ayudita a Dios. ¿Cuál? Me voy de mi tierra y me voy a irle a trabajar a los enemigos. Los filisteos son enemigos de Dios. Es un pueblo que desde el libro anterior, Jueces, desde el libro más antes, desde Josué, Dios le viene diciendo a Israel, me arrasan a los filisteos, los acaban. ¿Se acuerdan que había un gigante llamado Goliat, que es filisteo? Y David se va a trabajarle al enemigo. David coge su ejército, ahí dice en el versículo 2 del capítulo anterior, se levantó pues David y con él 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Moac, rey de Gad. Entonces David toma lo que Dios le ha dado, porque si ustedes recuerdan unos capítulos atrás, dice la Biblia que en el capítulo 22, 21, no me acuerdo bien, dice la Biblia que el ejército de David, ¿quiénes eran? Los quebrantados de espíritu, los endeudados, los necesitados, los pobres. O sea, David no tenía un ejército que dijera a alguno, venga que yo quiero que usted trabaje para mí. Y si ya tenía 600 hombres que se habían convertido en fuertes y valientes, era porque Dios estaba con David. Y eso sucede a muchos de nosotros, que al inicio no somos nada, no valemos un quinto, nadie quiere hablar con nosotros, nadie quiere estar con nosotros, nadie nos consulta nada. Usted llega a la iglesia y lo miran por debajo del hombro. ¿Cuál es el problema? Que comienza el primer amor, te metes con Dios, el Señor te empieza a formar. Y muchos de nosotros cometemos ese error. ¿Cuál? De coger todo lo que Dios nos ha dado e irnos a trabajarle al enemigo. Y les hablaba hace unos días de Elvis Presley, de Michael Jackson, de Whitney Houston. Les hablaba de los grandes hombres artistas que iniciaron en iglesias cristianas, que aprendieron en iglesias cristianas y se fueron al mundo a servirle al enemigo con los talentos que Dios le había dado. No hay nada más hermoso que servirle al Señor. Y eso es algo que nosotros debemos comprender. ¿En qué terminaron estas personas que acabo de mencionar? Ninguno de ellos terminó en la gloria. Suicidándose, muriendo de una manera horrible, tristes, llenos de drogas. Elvis Presley, por ejemplo, no sé si ustedes han visto El Rey del Rock. Elvis Presley, por allá en la época de mi madre, nosotros casi no escuchamos eso. Este hombre famosísimo era el hombre más amado del mundo
Llegó a tocar la gloria que eso las mujeres se desmayaban con verlo, pero vaya y mire lo que él hacía, y eran, digámoslo así, movimientos corporales que incitaban a... O sea, los chicos de hoy que bailan reggaetón y eso, aprendieron de esos antiguos, ¿sí? Y cómo se movía y las chicas se desesperaban. Pero eso sí, Elvis Presley en los conciertos cantaba cuán grande es Él y le daba la gloria a Dios. Y esa dicotomía de que si le sirvo a Dios y le sirvo al mundo, a Dios no le gusta. Hoy entendemos que eso es uno de los errores más grandes que existe para el cristiano. Vámonos un momentico, por favor, a primer libro de Juan. Y más adelante vamos a ver que lo que les voy a decir es verdad con David, y la tuvo que pagar caro. Caro. Casi lo matan por estar haciendo esto. Sus mismos compañeros. Lo que sucede es que en el capítulo 28, primera de Juan, ya le digo el texto exacto. Anterior, a donde vamos, David, qué pena, porque es que es... Primero de Samuel, capítulo 28. Estamos en primero de Samuel, capítulo 28. Y vamos a leer primero de Juan. Un momentico. Se me perdió Juan. Capítulo 2. Micrófono, Ramoncho. Capítulo 2. Alejo, ¿levantaste la mano? Sí, para leer. Ya. Capítulo 2, versículo... Es que quiero leer desde antecito. Desde el versículo 13, mi hermana, por favor. Primera de Juan 2:13. Primera de Juan 2:3. 13, versículo 13. 3. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nótese que los dos primeros versículos, el 13 y el 14, dice padres, dice jóvenes, dice hijos. Es un mensaje para los padres. Ahí hay un secreto, padres, búsquenlo. Hay un secreto para los jóvenes y hay un secreto para los hijos. Pero cuando usted logre encontrar ese secreto, cuando usted logre vencer al maligno, cuando usted, el Señor, le dé las herramientas para que viva en victoria, por el amor del Señor, no se vaya al mundo. Hombres que el Señor toma, forma, capacita, que les da una facilidad de expresión, les da dones, terminan sirviéndole al mundo. Entonces se vuelven artistas, se vuelven, no sé, póngale cualquier profesión que nada tiene que ver con Dios. Les da inteligencia y se van tras la ciencia y se vuelven ateos. ¿Usted puede creer eso? Negando al Señor. Ese fue el problema de Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston, una niña que se levantó cantando en la iglesia y termina suicidándose, llena de drogas. David. Dígame. Y los que
les dio sabiduría en la ciencia. ¿Cómo así? Por universidades que se formaron a base de la palabra. Ah, no, yo no puedo, no voy a hablar de los que en el mundo se formaron, allá ellos. Estamos hablando que el rey David, el rey David, ¿quién era? Nadie, y el Señor lo llama y lo hace rey. ¿Quién es el ejército de David? Lean el capítulo 22 de Primero de Samuel. ¿Quién es el ejército de David? Ese ejército, perdónenme la expresión, no sirve para nada, humanamente hablando. Ese ejército nadie lo va a contratar. Primero de Samuel 22. Mire lo que dice. 22:2. ¿Qué dice? Léalo, por favor. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. 400 hombres que usted le dice, vamos a la guerra, y dice, ay, no, me da miedo. Predique, ay, no, hermano, no puedo. Enseñe, levántese, no. Vamos a madrugar, ay, no, tengo sueño. Que no sirven, hermano, para pelear. ¿Se acuerda David por qué le tocó matar a Goliat? Porque el ejército entero no servía para nada. Y le entrega 400, después se le suman 200 más 600, y el muy, termina, ¿qué? Sirviéndole al enemigo, a los filisteos. Y este es un llamado para todos ustedes, todos nosotros, hermanos, que cuando llegamos ante el Señor, no éramos nada. Y de pronto tomamos alguna fuerza, inteligencia, capacidad, y entonces vamos a formar empresa, vamos a estudiar derecho, vamos a estudiar ingeniería, y después, hermano, venga a la iglesia. No, es que no tengo tiempo. Ahora soy el presidente de una multinacional, ya no tiene tiempo para orar, leer la Biblia y ayunar. Váyanse para Primera de Corintios. Esto que les estoy hablando ha sucedido y sigue sucediendo hasta el día de hoy. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Esto. Amén. Dale. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Se nota que la sabiduría del mundo, esto es una locura hoy, hermanos.
En España ya están metiendo presa a la gente que no acepta llamar mujer a un hombre. Es que usted es un hombre, ¿por qué? Porque tiene testículos, pene. No, usted está equivocado. Y donde usted no trate a esa persona como esa persona se identifica en su disque llamado género, porque ahora se inventaron hasta palabras para poder modificar, usted va para la cárcel. Es que ahora usted ya no tiene libre pensamiento. Ahora usted tiene que obedecer, hablar y actuar como el gobierno diga. En España están locos. No sé si usted ha visto las noticias, ha leído acerca de España. En España crearon una ley del sí es sí, se llama así algo por el estilo, y gracias a esa ley los violadores están saliendo a la calle. Y se dieron cuenta tarde y salieron violadores a la calle y, ay Dios mío, ¿qué hicimos nosotros? Ahora están tratando de volver a legislar. Una locura completa. La sabiduría en el mundo está dañada. La gente que se piensa que son los más grandes, ¿cómo se dice? Los hombres más inteligentes que hay, que tienen más conocimiento, se portan peor que un ignorante. Ramoncho. Sí, que pues es la política exterior de Estados Unidos. Hace parte de la política exterior, claro. Bueno, realmente Estados Unidos es la cabeza, pero eso viene algo más grande que se llama Organización de las Naciones Unidas y algo mucho más grande que ellos que se llama Nuevo Orden Mundial. Entonces, ya en España, en Argentina, en Venezuela, ya vienen las cartillas de los colegios que le enseñan a los niños a masturbarse. Estén pendientes de las cartillas de sus hijos. Y cuando usted habla con ellos, les pregunta, ¿usted por qué le está enseñando al niño a masturbarse? A un niño de 10 años. Le van a explicar, lo que pasa es que el SIDA, la gonorrea, la sífilis, para que el niño no esté haciendo eso, entonces mejor yo con yo. Esa explicación. Y opóngase. El nuevo orden mundial tiene la máquina perfecta. En Colombia, en el mundo, que muchos no saben que esa máquina perfecta destruye la familia y que Planet Parenthood, creo que es que se llama, es la organización mundial que está detrás de eso. ¿Sabe cómo se llama en Colombia? Se llama bienestar familiar. La máquina perfecta que destruye hogares. Y bienestar familiar se ha hecho famoso ¿por qué? La bienestarina. ¿Ustedes saben qué es la bienestarina? Y un niño come bienestarina y cómo se pone gordo, bonito. Y las madres, bravo, hagámosle. Y no saben que la bienestarina son químicos que envían desde Estados Unidos a Colombia que nadie sabe de qué son. Y en Colombia los revuelven con otras cositas para cocinárselas a los niños. Químicos, literal. Si alguien trabaja en bienestar familiar, con mucho respeto, el problema no es con usted, es con los que están detrás de bienestar familiar, que si usted llega a corregir a su hijo, se lo quitan. Bienestar familiar es el que lleva la batuta del aborto en Colombia. ¿Sabían eso? Y además de eso es uno de los entes más corruptos y que sacan dinero que da miedo en Colombia. La sabiduría humana, ¿en qué terminó? Y repito mi tesis, esta tesis es mía, ¿sí? Todo lo que el ser humano haga e invente va a terminar usado por otro ser humano para lo malo. Así que la evolución no existe, existe la involución. Estamos involucionando. La gente vivía más de 100 años antes, ahora ruéguele a Dios a llegar a 80.
La gente antes medía 2,5 metros, 2,15 metros, ahora la gente, mejor dicho, por ahí hay unos pineos de 1,50, cada día más pequeños, cada día más bajitos. La gente antes leía, desarrollaba la mente, ahora con ChatGPT y con internet, YouTube, TikTok, mejor dicho. ¿Ya vieron la noticia de hoy o no? El tiempo está diciendo, hoy viene la invasión extraterrestre. Porque anda un loco en TikTok diciendo que hoy va a venir una nave alienígena que se va a llevar 8,000 personas. ¿Cómo la vio? Y eso me tienen hasta aquí viendo el tiempo. Ya uno no puede leer el tiempo porque es ahora una mano de basura. ¿Qué dice aquí el texto? Esto está escrito hace 2000 años, cuando el Imperio Romano estaba creciendo, cuando la gloria de Roma iba creciendo. Pablo le escribe a Roma y le dice, ¿sabe qué, mijo? Toda esa sabiduría va a ser basura. Y aquí hay un versículo que nos llena a los cristianos de fuerza. ¿Cuál? El versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, usted puede ser ingeniero, abogado, puede ser juez de la república, tener magíster, doctorado, PhD y lo que usted quiera, pero no es más inteligente y capacitado que un hombre o una mujer que tienen los dones del Espíritu Santo. ¿De qué me sirve ser médico para terminar recetando ibuprofeno, acetaminofén? Mejor, Señor, dame el don de sanidad y en el nombre de Jesús se sana. Eso es mucho mejor. ¿De qué sirve ser psicólogo para después estar terminando diagnosticando a la gente con pastillas los psiquiatras, o si no haciéndoles regresiones o hipnosis? Mejor, Señor, dame palabra de sabiduría o palabra de ciencia para poderle decir a esa persona cómo arregla sus problemas en tu nombre. ¿Qué dice el versículo? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 2023, ¿sabe qué es lo más espectacular que hay hoy? Hombres y mujeres que se levantan llenos del poder de Dios a predicar. La gente se queda lela viéndolos. Hombres que llegan con autoridad, con conocimiento, con ciencia. El mundo está escuchando, está pidiendo a hombres, no que tienen cartones, porque ya nos estamos dando cuenta que vino el tiempo donde usted puede tener todos los estudios, no va a servir para nada. Ya ahorita los profesores están siendo reemplazados por televisores inteligentes que le enseñan a los niños. Eso es a nivel global. Todos esos televisores en los colegios son los que enseñan al niño. ¿El profesor qué hace? Da play, miren el documental y les hago un examen del documental. ¿Usted puede creer que llegamos a esa clase? Hace 20 años recuerdo que en una visión vi eso y les contaba a la gente y decía, usted está loco, que los profesores son necesarios. No, los profesores pertenecen a un sistema del nuevo orden mundial que van a ser chatarra. Ahora con un solo clic a nivel mundial, a todo un grado le enseñan lo mismo. Lo mismo va a suceder con los taxistas. Lo mismo va a suceder con los abogados, los médicos. Ya llegó la inteligencia artificial que hace su trabajo mejor que usted. Ese no se equivoca. Ese no le da una sobredosis al paciente. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial en menos de un segundo lee toda la historia clínica del paciente y sabe que no le puede inyectar esto porque se puede morir. ¿Sabe por qué muere más la gente en los hospitales? Por negligencia médica. Muere más la gente en los hospitales que por muerte natural. Y si hay enfermeras acá no me dejarán mentir, donde dicen, ay, me equivoqué, ay, le di, y a rogarle a Dios que no le pase nada, inyéctele otra cosa para que no le haga efecto. Ya viene la inteligencia artificial, ya está aquí. Pretoria,
que hace en un día lo que un abogado hace en un mes. ¿Usted puede creer eso? Ya el otro día veíamos los robots que construyen, trabajan 24 horas, no se cansan, no piden salario, comida y edifican un edificio en tiempo récord. Se van a levantar ahora hombres y mujeres que le sirven a Dios con ciencia y con inteligencia. Por ejemplo, anoten ahí un nombrecito que me gustaría que ustedes leyeran de ese hombre, que no se habla casi de él, que usted no escucha de él, pero cuando usted le dice ¿por qué no hablan de él? Porque al mundo no les conviene. Se llama George Washington Carver. George Washington Carver. Alguno me dirá, George Washington, todo el mundo lo conoce, está en el billete del dólar. No estamos hablando de él. Lo que sucede es que después de que George Washington con su gente hiciera la constitución política de Estados Unidos, la independencia, él aparece en el billete del dólar, todos los niños de ahí para adelante le ponían George Washington. Sí, eso es como ahora en Colombia. ¿Usted sabe cuántos chinos se llaman Falcao, se llaman James? Imagínense. ¿En honor a quién? A los que aparecen en televisión. Entonces, en esa época nació un bebé que le llamaron George Washington, pero el apellido es Carver. Y ese hombre, ese niño, ese bebé, ¿sí?, hijo de esclavos, como en el norte la esclavitud se abolió, los esclavos del sur comenzaron a escapar. Entonces los esclavistas del sur, que necesitaban esclavos, que vendían algodón y necesitaban que los esclavos cultivaran el algodón, ¿qué hacían? Allá en el norte está la mata de esclavos. Iban hasta el norte y se traían esclavizada a la gente. Y ahí comienza la guerra interna, bueno, en fin, entre los del sur con los del norte. Entre Franklin y los esclavistas. Bueno, acontece que unos esclavistas se fueron al norte, cogieron a la familia de John Washington Carver y se los trajeron esclavizados. Y ellos huyendo para que no los agarraran, John Washington Carver, de 2 meses de edad, 3 meses de edad, siendo un bebé, la mamá lo botó al pasto para que no lo esclavizaran. Y a la mamá, al papá, se los llevaron esclavos. El niño duró toda la noche entre el pasto. Por eso el niño siempre sufrió de asma. Fueron afectados sus pulmones. Acontece que la que era dueña de esos esclavos, que los trataba como libres, pero trabajaban para ella ya no como esclavos, sino como servidores, trabajadores, se fue a buscar a los que se le robaron y encontró al bebé y lo tomó en sus brazos y se lo llevó. Y este niño se salvó de la muerte. La señora, la blanca, la ama, que tiene criados, ya no se llaman esclavos, ahora se llaman criados, que trabajan. Hasta ahora está cambiando la legislación, hasta ahora la gente medio está comprendiendo que la esclavitud no es buena. Le entrega el niño a su tío. Y John Washington Carver se cría con un hombre que es alcohólico, tomador, abusivo, de todo. Y el niño va creciendo sin papá, sin mamá, con un tío que no vale la pena. Yo digo que después de Jesucristo, Pablo, los apóstoles y ciertos hombres de Dios, este hombre grandísimo. Y este John Washington Carver, a la edad de 8 años, 10 años, jugando con los niños blancos, porque ya empezaron ya empezó la gente a cambiar mentalidad, escucha a un niño decir que va para la escuela dominical. Y él le pregunta, ¿a la escuela dominical? Sí, allá vamos a orar y a leer la Biblia. Y él le pregunta, ¿allá le enseñan a uno a leer? Es un niño de 12 años
hijo de esclavos que no sabe leer, son pobres, se dedican es al trabajo. Y este niño le dice, sí, allá vamos nosotros a estudiar, a leer la Biblia y a orar. Y él le pregunta, dígame algo, dígame una cosa, ¿qué es orar? Y el niño medio le explica qué es orar. John Washington Carver no puede entrar a la iglesia porque la iglesia es de blancos. Para los que no sabían, la iglesia en Estados Unidos también fue racista. Es más, no sé si ustedes han visto la última película de Will Smith, se las recomiendo. No me acuerdo cómo se llama el nombre, buenísima. Habla de la esclavitud. Y usted se va a dar cuenta que usaban la Biblia para que los negros no se rebelaran. Esa parte donde Pablo dice que sométase el esclavo a su amo, así como al Señor, y tergiversaban la Biblia para eso. Bueno, este niño, John Washington Carver, cuando le enseñan qué es orar, cuenta él en su biografía que él se fue a una casa que quedaba en un árbol y se puso a orar y se arrodilló. Él mismo dice que no sabe qué pasó, pero que él después de haber orado no era el mismo. Él dice que algo pasó en su vida con 12 años de edad que no era el mismo. Y fue a donde la ama, bueno, ama no porque ya no hay esclavitud, donde la patrona, y le dijo, enséñeme a leer. Y la patrona, que no podía enviarlo a la escuela dominical, le enseñó a leer. Y el niño empezó a ¿qué? A leer, a leer, a leer. Fue pasando el tiempo y este muchachito fue el primer negro en entrar a la escuela. Como ya se va aboliendo la esclavitud, ya ellos van recibiendo derechos, fue el primer negro en entrar a estudiar. ¿Por qué? Porque ya sabía leer y entender. Y el muchacho no se la pasaba como los chicos de hoy, que tienen padres irresponsables que les dan celulares y tabletas y que no desarrollan su mente. Este niño leía, oído, música, matemática y lectura, 3 cosas que todo niño debe practicar todos los días y el cerebro se desarrolla. Este muchachito fue el primer negro en entrar al colegio, el primer negro en graduarse y entrar a una universidad. Este muchacho rompió cualquier esquema, fue el primer negro en graduarse en la universidad. Y este hombre, que mire, les digo esto con mucha tristeza, cuando yo estaba leyendo acerca de él, madre, ¿qué quieres decir? No vaya a ser spoiler, ¿no? No vaya a ser spoiler que llevo la historia hasta ahí. Se graduó. Sí, espere porque hay que ir contando bien la historia. Entonces, cuando yo leí acerca de él, que mi madre fue la que me dijo que leyera acerca de él, cuando yo leí acerca de él, me di cuenta que la comunidad LGTBI lo tomó como referencia. ¿Por qué? Porque él nunca se casó. Y él tenía un mejor amigo que andaba con él para arriba y para abajo. Entonces la comunidad LGTBI dice que John Washington Carver era homosexual. Pero cuando usted lee lo que él hizo y lee sus palabras, lo que él escribió, se da cuenta que no era homosexual. Él no se casó es porque él no tenía tiempo para una esposa y unos hijos. Por lo que hizo. Lo que les estoy contando hasta ahora es el abrebocas. Porque ahora sí viene la grandeza. Y este hombre se dedica a leer, a estudiar, a leer, a estudiar. Y él cuenta que cuando él se vuelve científico y comienza a ir al laboratorio y tiene su propio laboratorio, él dice que él escuchaba al Espíritu Santo decirle qué tenía que hacer, cuáles experimentos hacer.
qué mezclar, qué cocinar, qué revolver, que ustedes no sé si saben, pero una cosa en la ciencia es que usted revuelva con un palo y otra es que agite, son dos cosas diferentes. Entonces, cuando uno trabaja, por ejemplo, con perfumes, usted el perfume no puede revolverlo así, ni tampoco con un palo así, sino que usted le toca coger el perfume, echar la base, echar el alcohol desodorizado, echar las feromonas, bueno, en fin, no le voy a ir a las fórmulas de internet, y usted no puede batirlo, ni revolverlo así, le toca coger el recipiente y empezar a darle vueltica suavecito, despacio. ¿Por qué? Porque los átomos no deben explotar uno con el otro, sino mezclarse, bueno, en fin. ¿Quién enseñaba eso? Él escribió libros que decía que era el Espíritu Santo que le enseñaba. Él no tenía tiempo para novia, no tenía tiempo para esposa, no tenía tiempo para hijos, porque él se la pasaba todo el día en el laboratorio aprendiendo. Por eso se volvió uno de los hombres más importantes del mundo. Y alguien me dirá, pero yo no he escuchado de él. Claro, no les conviene escuchar de él. A los que manejan el mundo no les conviene que ustedes lo conozcan. ¿Sí? Marta, dígame. Micrófono. ¿Tiene el micrófono apagado? No vaya a hacer spoiler todavía, por favor. Dale. Al Carver lo llaman Carver. Los que se compran. Porque él fue el que descubrió cómo podían arreglar los granos para ponerlos como carne. Ah, ya. Carne. Venderlos como carne. Ah, venderlo como carne, muy bien. Sí, señora. Mire lo importante de este tipo. Todavía no les he contado qué es. Este hombre tenía una relación con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le decía qué tenía que hacer. Y les voy a mostrar que esto es bíblico. Isaías capítulo 29, váyanse para Isaías. Isaías 28. Cuando yo entendí esto, me di cuenta que si usted va a una universidad, capítulo 28, ténganlo ahí porque como son tramposos y me ponen a leer, ténganlo ahí, ya les digo el versículo. Pero mírenme acá. Hay personas que dicen, David, yo no terminé el bachillerato, no tengo primaria, David, yo no fui a una universidad. Miren lo que acabamos de leer en Corintios. Primera de Corintios dice que de lo vil y menospreciado llamó Dios. De lo ignorante. Esos son los grandes hombres de Dios. Isaías 28, 23 dice, estad atentos y oíd mi voz, y atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿Quién le enseñó a Adán a arar? Que la Biblia dice que Dios puso a Adán a arar la tierra y a cuidarla. ¿Quién le enseñó a sembrar? Lean esto conmigo. El eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. ¿Qué está diciendo? Para los que no comprenden esto, es no pulverice los granos. El eneldo, el comino, no los machaque hasta que los vuelva pulverizado, harinita. No lo haga. ¿Por qué? Porque precisamente, no sé si ustedes sabían, por pulverizar los granos es que comenzó la diabetes. Todos esos pulverizados, todo ese azúcar pulverizada, todo eso que viene en polvo,
Esa es la madre de la diabetes. Deje de consumir eso y se dará cuenta. Entonces, no siembra todo el día. Perdón, no ara todo el día. No vaya a arar la tierra hasta que la vuelva polvo. Cuando ya la tierra esté granificada, ¿sí? Cuando rompa los terrones de la tierra, cuando la superficie esté igualada, ahí sí usted puede derramar el trigo, la cebada, el comino, el eneldo. Y cuando le dé fruto, no lo vaya a trillar, no lo pase por la rueda. No había máquinas como las de hoy que pulverizaban las cosas. Entonces era una rueda, una carreta que iba pisando, y eso con la mano le hacía. No lo pulverice. Por eso dice, el eneldo, dice, el grano se trilla, versículo 28, pero no lo trilla para siempre, no lo pulverice. ¿Por qué? Les voy a explicar esto, miren. ¿Cuántos de ustedes no les gusta la avena en hojuelas? Les gusta la avena pulverizada. El problema de la avena pulverizada es que usted se lo toma y como está pulverizado, sigue derecho, mijo, y hasta luego. Si usted se come la avena en hojuelas, primero, ella se va a demorar en salir y como está en hojuelas, empieza a barrer el colon. Entonces, ¿ustedes se han dado cuenta cuál es el secreto de esas empresas que no voy a nombrar para adelgazar? ¿Qué le venden a usted? Batidos, pulverizados, y le dicen, no desayune nada sino tomes este batido. Y la persona adelgaza y dice, uy, qué bueno, estos batidos sí son buenos, adelgacé. Claro, adelgazó porque se tomó el batido y como es batido, eso sigue derecho, usted no coge nutrientes. Por eso los que toman esos pulverizados terminan desmayándose, descompensados, descalcificados y enfermos. Porque están aguantando hambre. ¿Qué dice ahí? Versículo 28, el grano se trilla, pero no lo trilla para siempre, no lo pulverice, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. ¿Qué dice el versículo 29? También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. George Washington Carver, el hombre que cambió la economía de Estados Unidos. Acontece que este hombre, ¿sabían ustedes que el New York Times escribió de él? Y el New York Times dijo, un científico no puede hablar así, así era el título. Un científico no habla de esta manera. Y el New York Times escribió mal de Washington Carver diciendo que él era un mentiroso. Este hombre, difamando el trabajo de John Washington Carver, que eso no es cierto, que el Espíritu Santo le enseña a uno nada, que Dios no existe. Pero John Washington decía que sí, que el Espíritu Santo le decía que tenía que hacer. Acontece que un día la economía de Estados Unidos se va al piso porque la esclavitud, trajeron a los negros desde Estados Unidos, desde África, y los esclavizaron en Estados Unidos porque se sembraba el algodón. Y el algodón era la base de la economía de Estados Unidos. Y de un día para otro llegó un animalito y empezó a acabar con el algodón. Y Estados Unidos ya no tuvo con qué trabajar algodón. Se acabó. ¿Qué hizo John Washington Carver? En su laboratorio descubrió, Marta, ¿levantaste la mano? Algodón y ¿Y qué? tabaco. Algodón y tabaco, sí señora. Era la economía de Estados Unidos. Y vino una plaga y arrasó con todo. Ahora Estados Unidos se quedó pobre. Y aparece John Washington Carver y le dice al presidente,
Madre, ¿levantó la mano otra vez? Qué pena, es que no solamente la tierra de tanto sembrar de lo mismo siempre se empobreció y no producía. Eso es verdad, la tierra según la Biblia hay que dejarla descansar cada 7 años, si no, no da los mismos minerales. Ojo, y yo, Washington Carver, le dice al presidente de los Estados Unidos, tranquilo que no nos vamos a empobrecer. ¿Por qué? Aquí hay 3.000 patentes, 3.000 descubrimientos que yo he hecho. ¿De qué? Que a través del maní podemos sacar gasolina, pintura, textiles, ropa, sustituir toda la economía. Y gracias a John Washington Carver, Estados Unidos volvió a ser potencia. Hoy hay hospitales, buques nucleares y hasta días festivos en honor a Washington Carver, que descubrió un día, según él, le dijo a Dios, Dios, háblame a través de tu palabra y dime, háblame. Y Dios le dijo, ¿qué quiere que le diga? Él hablaba con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere? Y le dice, ¿por qué la maldad del mundo? Que es la primera pregunta que todo ateo se hace, ¿no? Y le echa la culpa a Dios. ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué tanta violencia? Pues porque el hombre es una grosería. Y le preguntó Dios, ¿por qué? Y Dios le dijo, mire, mijo, le digo la verdad, que no se meta allá que usted no lo va a entender. ¿No? Bueno, entonces dígame, ¿por qué la pobreza del ser humano? Ay, mire, mijo, no se meta en eso. Eso se llama antropología. No empiece a hacer esas preguntas que llevan 5.000 años diciendo lo mismo y no han podido entender. Entonces dice John Washington Carver que de rabia llegó y dijo, bueno, y entonces, no le puedo preguntar esto, no le puedo preguntar, no, filosofía no, mijo, pregúnteme otra cosa más interesante. Y él escribió que le preguntó a Dios y le dijo, bueno, entonces diga, hábleme de este maní. Y Dios le dice, ahora sí, camine le enseño. Y le dijo, coja el maní y cocínelo. Coja el maní y hácelo. Coja el maní, guíselo. Coja el maní, tritúrelo. Coja el maní, hiérvalo. Y empezó a hacerle al maní cuanto invento pudiese. Y ahí fue que él descubrió cómo a través del maní podía sacar más de 3.000 productos. Dirigido por el Espíritu Santo. Por eso repito, el New York Times dijo que eso era mentira. Y hoy en la historia es uno de los científicos más grandes. Tiene hasta monedas acuñadas con su rostro. Hasta el punto que los homosexuales lo cogieron, ¿cómo lo digo? La comunidad LGTBI. Un hombre que decidió no hacer lo que hizo el rey David. Más adelante, en el otro capítulo, lo que pasa es que aquí se abre, en el capítulo 28 se abre una ventana acerca de Saúl, la divina de Endor, que nada tiene que ver con David. Entonces por eso yo les digo que esos 2 versículos no deberían estar ahí, deberían estar en el capítulo pasado. ¿Me hago entender? Pero aquí vamos a darnos cuenta que David cometió un error y lo va a pagar caro, haberse ido a trabajarle al enemigo. Aquí hay gente muy inteligente, muy capaz, y perdónenme la expresión, que el diablo los tiene en unos trabajos que no sirven para nada y ellos siguen pegados a ese trabajo. Y Dios los está llamando a servir. Venga para acá. No quieren. No quieren, ¿por qué? Madrugan a orar. Ay, no. ¿Ya te leíste la Biblia entera? Ay, no. Y esas son nuestras armas. No saben manejar las armas. Marle, Gladys se me fue, Ludari, buenos días, Marelvis, Edelmira, Juliet, Olfa. Aquí estamos. Prendan la cámara. Aquí estamos. Hombres y mujeres de talento. Espera que un micrófono ya va. Hombres y mujeres de talento, de capacidades, pero no hacen las cosas como Dios dice.
Según los ateos, el ser humano descubrió por sí mismo el fuego. El ser humano descubrió cómo hacer la agricultura, cómo sembrar, mejor dicho. La evolución se cae por sí misma. ¿Sabe quién le dio el fuego al ser humano? Dios. ¿Sabe quién le enseñó a cultivar a Adán? Dios. ¿Sabe quién le enseñó a hablar a Adán? Dios. Nació hablando. Mire, podríamos seguir, pero hoy quiero decirles, hermanos, trabajarle a Dios, servirle, es lo más hermoso y espectacular que hay. Puede ser que tengamos empresa, puede ser que nos vaya muy bien, pero no es lo primero. Orar, leer, ayunar es lo más importante. Así es que Dios nos habla. Así es como Dios nos usa. Quiero terminar recordando esa canción que es el himno de mi vida y que me gustaría que ustedes se la aprendieran y recordaran, que el coro dice: toda mi vida está en ti, Señor. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en el nombre de Jesús. De nada nos sirve ser jueces de la República y pertenecer a la Corte Constitucional para después estar legislando a favor del aborto. Perdóneme que les diga, esa gente tiene aserrín en la cabeza. Y ahora legislaron en contra de la vida. Por eso leímos en 1 Corintios que Dios volvió inútil la sabiduría humana. Hombres que deberían proteger a los niños, ahora les dan permiso de matarlos, de cambiarles el sexo. ¿Sí sabían ustedes eso? Que vienen leyes donde si el niño de 8 años le dice a usted: mamá, quiero ser mujer, usted está obligado en cambiarle el sexo. ¿Cómo la ve? Pero el niño ya tiene derecho en su sexo, pero no puede conducir, no puede trabajar. Para eso sí no tiene derecho. ¿Por qué? Porque él todavía no discierne. Ya va a discernir en lo que va a hacer toda su vida. Les tengo la última noticia que me alegro mucho. ¿Cuál? Ya están comenzando a demandar a los estados, aquellos que un día tomaron la decisión de cambiarse de sexo porque un médico les dijo, y están diciendo que ustedes no me dejaron madurar, no me dijeron qué era esto. Hoy me cambié el sexo y ya yo no puedo tener hijos por su culpa. Todo eso hace parte de un nuevo orden mundial que lo que quiere es rebajar la tasa de nacimiento, porque como ellos, según somos muchos, hay que hacer que la gente no se multiplique. Por eso es que están aprobando todas esas leyes que lo que hacen es dejar de reproducir a las personas. No cometamos ese error de David. Dedíquese al Señor. Pero puedo trabajar, sí, pero primero es el Señor. Fórmese. Vamos a hacer un ayuno. ¿Se acuerda lo que aprendimos en el ayuno? El ayuno debe ser una fiesta. Vamos a orar. No. Vamos a estudiar. Métase con el Señor. Más tarde les envío la historia de John Washington Carver. Métase con el Señor, para que ustedes se den cuenta lo que es un hombre, una mujer, dirigidos por el Espíritu Santo. Los más grandes hombres de la historia: Isaac Newton, Albert Einstein, Blaise Pascal, Wernher von Braun, el que llevó al hombre a la luna. Todos ellos creían en la existencia de Dios. Un saludo a los que están en Facebook, Dios les bendiga.